si combinas eso con ese análisis de modo y efecto de falla y haces que tu cadena no necesariamente tienes que ser una cadena que sea resistente a todos los efectos que le pueden pasar, porque nunca los vas a poder predecir, pero si puedes trabajar en la ocurrencia, en que sea resiliente, ¿no? Entonces vas a poder enfrentar esa cadena de abastecimiento, va a poder enfrentar cambios, va a poder enfrentar nuevos mercados, va a poder enfrentar bajas o altas de demanda, de variabilidad, etcétera, porque tiene una base estándar sólida y trabajó, en lugar de detección de problemas, trabajó en la ocurrencia para generar esa calidad desde el principio. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chainers. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Inició su carrera como implementador logístico y de calidad en Bosch. Que no tenía nada que ver con ingeniería mecánica, pero era dentro de manufactura. Entonces empecé a ver que me gustaba la calidad, me gustó la parte logística y dije, pues vamos a darle, y estudiamos una maestría en ingeniería industrial. Luego pasó al área de proyectos y finalmente tomó la responsabilidad de operaciones para actuadores de confort en Norteamérica, donde se encuentra actualmente. El reto tal vez más grande para mí fue cuando pasé a operaciones, porque pasando a operaciones ese equipo se convirtió de 5 personas a más de 10, 15 directos, ¿no? Y algunos de ellos a su vez teniendo equipos de más de 20 personas, que a su vez tienen equipos de más de 20 personas. Al final, por ejemplo, mi equipo actual es de más de 1000 personas. Pablo Rocabado cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes segmentos de la industria automotriz, liderando proyectos y operaciones a nivel internacional en áreas como mejora continua, administración de la cadena de suministro, nuevos lanzamientos y sobre todo operaciones de manufactura. Acompáñanos a descubrir más sobre su trayectoria y experiencia. ¿Quién es Pablo Rocabado? Bueno, mira, yo soy boliviano, tengo 33 años, estoy casado, llevo viviendo en México desde el 2010, que de hecho estudié acá, me vine a estudiar acá en México y ya me quedé acá una vez que conocí a mi esposa y todo. Trabajo en Bosch actualmente como gerente de operaciones y cadena de valor para actuadores de confort en Norteamérica, ¿no? Bosch es una empresa muy grande, entonces estamos divididos en diferentes divisiones. Para la parte de actuadores de confort, yo me hago cargo ahorita de las operaciones para Norteamérica, ¿no? A mí como persona, por ejemplo, mi principal pasión, lo que más me encanta es el Lego. Por ejemplo, me encantan los Legos. Desde niño jugaba con Legos, construía Legos, armaba Legos. Ahora de adulto sigo comprando algunos sets o diseño cosas en la computadora, y en realidad, bueno, eso tiene que ver mucho con mi inquietud siempre por investigar cómo funcionan las cosas y hacer las cosas de una manera diferente, tal vez, ¿no? Y mi segunda pasión tal vez es, aunque suene un poco chistoso, es estudiar. En realidad siempre me ha gustado aprender, siempre he sido súper inquieto, muy, muy inquieto, que al principio de niño tal vez esa inquietud era darle dolores de cabeza a mis padres, pero ya ahorita esa inquietud es un poquito más de aprender nuevas cosas, meterme a investigar X o Y es así que terminé también estudiando diferentes cosas. Actualmente estoy haciendo un diplomado en algo que tal vez no tiene nada que ver con mi carrera, pero me gusta, que es, por ejemplo, teología bajo un ámbito de inteligencia artificial. Entonces, al final del día, soy súper inquieto, entonces si estoy mucho tiempo sin hacer algo más que mi trabajo, me aburro y pues me busco algo más que hacer. Nos contabas que eras muy inquieto y muy curioso desde niño. Entonces, ¿cómo ha sido que has elegido la carrera de ingeniería mecánica y cómo has llegado hasta la universidad donde estudiaste? Ingeniería mecánica para mí tenía mucho sentido porque de joven, de adolescente, esta misma pasión por los Legos, por entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Por entender cómo diferentes piecitas pueden formar un ensamble, un sistema que tiene una función. Eso es lo que me empujó a ingeniería mecánica, ¿no? A entender cómo funciona un sistema complejo, cómo diferentes partes pueden contribuir para un mismo objetivo, ¿no? Entonces, obviamente también me encantaban los coches y dije, bueno, ingeniería mecánica, that's the way to go, ¿no? Al final, ¿cómo acabé en México? Fue un tema muy fortuito.
Estuve de viaje con unos amigos en Perú, ¿no? Cuando estábamos todavía en la escuela, en la pre-promo, ¿no? Y pasamos por una feria donde estaba promocionándose el TEC de Monterrey, que es donde estudié la carrera en México. Me gustó mucho lo que presentaron, lo que tenían. Uno de mis amigos, de hecho, dijo, yo voy a aplicar. Y estando ahí, estando en Lima, donde había ahí un centro de aplicación, yo dije, pues yo también. Apliqué y digo, una cosa llevó a otra, terminaron aceptando, me ofrecieron una beca y pues dije, esta es la oportunidad y me vine a México. Me vine a México a estudiar. Bueno, nos contabas que te gusta estudiar muchísimo, entonces creo que ese ha sido el punto perfecto de preparación y oportunidad y directamente lo tomaste. Sí, es correcto. Sí. Mira, al final, en la carrera, ingeniería mecánica, obviamente me encantó, empecé a ejercerla, ya luego poco a poco me fui moviendo un poquito hacia más la parte industrial, fue muy orgánico, ¿sabes? O sea, fue muy natural. Eh, Algo que yo siempre tenía también muy desde niño, Bosch siempre me gustaba la idea de Bosch, o sea, veía Bosch en las herramientas, en los electrodomésticos, decía, se ve muy cool, se ve una buena empresa para trabajar y como aquí en la ciudad en la que estoy, en México, había una planta de Bosch, desde que era estudiante dije, pues voy a aplicar y empiezo a hacer prácticas. Entonces empecé a hacer prácticas en manufactura, ingeniero mecánico, empecé a hacer prácticas en manufactura en Bosch y Bosch, gracias a Dios, es una empresa muy dinámica, una empresa que en realidad favorece y empuja a que sus asociados trabajen en diferentes áreas, se experimenten en diferentes áreas, ¿no? Amplíen su conocimiento. Entonces eso me facilitó, por ejemplo, después en empezar ya como graduado, después de ser practicante de manufactura, empezar como graduado con un puesto que se llamaba implementador logístico y de calidad, que no tenía nada que ver con ingeniería mecánica, pero era dentro de manufactura, ¿no? Entonces empecé a ver que me gustaba la calidad, me gustó la parte logística y dije, pues vamos a darle y estudiamos una maestría en ingeniería industrial. Entonces decidí estudiar la maestría en ingeniería industrial básicamente para tener más herramientas para en ese momento mi trabajo y luego terminé moviéndome a mejora continua, que es sumamente ingeniería industrial, ¿no? Y terminé eventualmente especializando en mejora continua dentro de Bosch con una especialidad interna que ofrece la empresa, ¿no? Y eventualmente pues volví a manufactura como proyectos, como operaciones y ahorita como gerente de operaciones y de cadena de valor, al final ahí es donde realmente empecé a compilar con el tema de supply chain, ¿no? Porque al final una gran parte de la operación es cómo se administra la cadena de suministro y es por eso que en realidad Bosch lo llama cadena de valor, pero es básicamente lo mismo. Es por eso que Bosch busca tener una persona, por ejemplo, a cargo con una sobrevista de no solo la manufactura, sino de toda la cadena de valor. Y eso simplemente fue muy natural para mí, o sea, fue muy orgánico. Gracias a Dios, fui pudiendo tener diferentes oportunidades en la empresa que se fueron alineando muy bien con las cosas que fui estudiando. O sea, desde tu primera posición dentro de Bosch estuviste involucrado en cadena de suministro, básicamente. Sí. ¿Y cómo crees que tu conocimiento de ingeniería mecánica ha complementado cada una de esas posiciones que has ido teniendo a lo largo de tu carrera dentro de la empresa? Ingeniería mecánica, al final, como decía, es entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona un mecanismo, cómo funciona un sistema, cómo diferentes partes se combinan para lograr un mismo objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, en ingeniería mecánica, cuando hablas de diseñar un mecanismo, diseñar un producto, por ejemplo, hablando de los productos que actualmente, por ejemplo, un motor levanta cristales para un coche, la, la clave está en los detalles, en esa atención al detalle, en esa búsqueda de precisión, ¿no? En tener una sistemática para la resolución de problemas desde un inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés hay un dicho que dice, the devil is in the details. Y eso es muy cierto, por ejemplo, cuando estás hablando de analizar un componente mecánico. Porque, por ejemplo, si tienes volviendo al ejemplo del motorcito levanta cristales, es un actuador de confort, es algo que no quieres que haga ruido, por ejemplo. Tu diferencia competitiva, además de costos, que es obvio, va a estar en que sea un motor silencioso, un motor ligero, un motor adaptable. Y ese silencio, ese sonido de operación, esa adaptabilidad se va a dar en los detalles técnicos, en las especificaciones técnicas, en que tus engranes sean
precisos, que encajen uno con otro de manera lo más exacta posible, ¿no? Y en cadena de valor, en cadena de abastecimiento es exactamente lo mismo. Al final tienes un sistema que es mucho más grande que un producto, tienes un sistema que está compuesto por diferentes locaciones, diferentes funciones, y mientras mejor embonen esos engranes, mientras mejor funcionen las partes por su cuenta para fomentar un sistema lean, ¿no? Más resiliente va a ser tu cadena, más fácil va a ser poder la administración, más predecible van a ser los resultados, ¿no? Y es justamente, creo, eso, como todos los días busco aplicar ese conocimiento, digamos, mecánico dentro de una administración de cadena de valor. A lo largo de tu carrera has ido creciendo, pero en distintos puestos. Ahí queríamos saber qué hábitos crees que mantienes tú para tener el alto desempeño que te caracteriza. Al final, creo que el principal hábito es ese interés por aprender más, es el ver, el no ver las tareas, en el caso de la escuela, de la educación, o en el caso del trabajo, igual las tareas diarias, como un core, digamos un chore, pensando en inglés, como algo que hacer porque no me queda de otra, sino como algo que me gusta y que aprendo al hacerlo y por lo tanto disfruto ese proceso de aprendizaje. En la escuela, por ejemplo, nunca vi, por ejemplo, algo que mi esposa me decía que se le hacía muy raro, rara vez estudié para los exámenes, pero porque en realidad a lo largo del proceso del semestre, digamos, el tema me interesaba lo suficiente como para aprender paso a paso, cosa de que el examen simplemente era algo que había que hacer, pero no implicaba un esfuerzo adicional, porque al final el esfuerzo para aprender ese tema se ponía día a día. Y eso es lo mismo que hago en mi trabajo. Al final, todos los días me levanto con ansias de ir a trabajar. Me gusta lo que hago, o sea, realmente lo disfruto. No lo veo como, uy, ya tengo que volver a trabajar porque pues no me queda de otra, sino realmente me gusta ir y resolver los problemas que tengan que resolver, enfrentar las situaciones que tengan que enfrentar y hacerlo con la mejor disposición posible para poder aprender lo más posible también y después ese aprendizaje poderlo usar, transmitir, construir. Entonces, eso creo que es el hábito que más me ha ayudado porque, de nuevo, nunca he visto como un objetivo, por ejemplo, en la escuela sacar una calificación X o Y, sino aprender el tema. Y en el trabajo, como objetivo no es el indicador X o Y que llegue a A o B nivel, sino que el proceso para llegar a ese indicador sea claro, sea un proceso que permita entender, sea un proceso que permita aprender a todos los que participan en ese proceso, ¿no? Eso creo que es para mí lo que ha marcado en mi caso esa facilidad para poder alcanzar esas metas. En este caso, al momento de cambiar de posición, claramente el tema de aprender nuevas cosas no ha sido un reto para ti, pero ¿cuál crees que ha sido la parte más difícil de estar en un nuevo puesto y hacerlo eso continuamente? Mira, al final, siempre el reto que es común entre cada cambio siempre es el dejar algo que conoces y enfrentarte a algo nuevo, ¿no? Pero eso de nuevo es algo interesante, entonces no es algo que se me haga agobiador, ¿no? Pero, por ejemplo, tal vez el reto más fuerte que he tenido fue cuando tuve que hacerme cargo de un equipo grande. O sea, a lo largo de mi carrera, por ejemplo, como les dije, empecé como practicante en manufactura, luego implementador logístico, luego mejora continua. Sobre ese camino me especialicé, llegando a ser, digamos, especialista de mejora continua. Y una cosa es ser especialista, ¿no? Que conoces tu tema, aplicas las herramientas, pero no tienes un equipo a cargo. Luego pasé a ser jefe de proyectos y ahí, por ejemplo, tenía 4 o 5 ingenieros a cargo de proyectos, pero era un equipo relativamente chico, era un equipo donde podía ver todos los días a todas las personas uno a uno, ¿no? El reto tal vez más grande para mí fue cuando pasé a operaciones, porque pasando operaciones ese equipo se convirtió de 5 personas a más de 10, 15 directos, ¿no? Y algunos de ellos a su vez teniendo equipos de más de 20 personas, que a su vez tienen equipos de más de 20 personas. O sea, al final, por ejemplo, mi equipo actual es de más de 1000 personas.
en diferentes niveles jerárquicos. Y eso, el empezar con dar ese salto, digamos, de tener un equipo de 4 o 5 ingenieros a tener un equipo tan grande, ese sí fue un reto muy grande, porque al final del día no es lo mismo lidiar con 5 personas, transmitir tus ideas a 5 personas, que por ejemplo sentirte responsable por las fuentes de trabajo de más de 1000 personas. Es un sentimiento que sí llega a ser a veces como, no agobiador, pero sí muy, muy, muy interesante. Te hace, en inglés, muy sobering up. O sea, me ayuda a centrarme, ¿sí? A aterrizarme, porque me hace dar cuenta que las decisiones que puedo tomar no van a ser una decisión que va a afectar, bueno, ya, si nos equivocamos no pasa nada, mañana hacemos algo diferente, sino que son decisiones que pueden afectar de manera directa a muchas personas, muchas familias. Y ese fue tal vez el reto más importante que tuve, el saber que tenía que hacerme cargo de un equipo de ese tamaño, y el aprender a, a lidiar con eso, y el aprender a adaptarme a esa situación. ¿Crees tú que sería el mejor consejo o recomendación que podrías darle a alguien que recién está empezando a tomar una responsabilidad de ese tamaño, empezar a manejar equipos ya más grandes? Mira, creo que lo más importante siempre es nunca olvidarnos que estamos tratando con personas, ¿no? Que no estamos tratando con números en un Excel sheet, que no estamos tratando con just KPIs, que estamos hablando de personas que vienen, digamos, van a trabajar día a día con la mejor intención, con las ganas de dar lo mejor de sí mismos, y por lo tanto lo que necesitan no es alguien que simplemente les diga qué hacer y un capataz que les dé más órdenes, sino lo que necesitan es una persona que les dé una guía, que los acompañe, que les muestre, que los escuche. Porque muchas veces, por ejemplo, estando a cargo de una operación tan grande, yo no sé mejor que las personas que operan mis equipos cómo funcionan las cosas. Yo tengo the big picture, sé cómo encajan las piezas, sé cómo lo que hace equipo X con el equipo Y encajan para que todos tengamos el mismo objetivo, pero yo no sé mejor que ellos cómo funcionan la parte más operativa. Y por lo tanto, una clave es escuchar lo que ellos sienten, lo que ellos hacen día a día. Porque si escuchando, bajando a las líneas, bajando a piso, bajando a almacenes, etcétera, se entiende cómo la persona que está en el puesto X, esa personita va a tener la mejor idea para mejorar su posición de trabajo. Y si le escuchas y le haces saber que te interesa, que es valorada su aportación, y luego, sea que simplemente o no, le das ese feedback, esa persona va a estar comprometida, y la suma de personas comprometidas es lo que va a llevar a un equipo a ser exitoso. No que tengan un jefe brillante, no que tengan un buen de presión, no que haya un montón de consultores trabajando, sino si las personas están realmente comprometidas con su trabajo y están alineadas a una visión, ese equipo va a ser exitoso. Claro, y para este proceso lo más importante es como tú vayas dejando toda esa filosofía de trabajo a cada una de las líneas, me imagino, para que todo el equipo se vaya integrando con el mismo objetivo. Correcto. Yendo más un poco a la parte técnica, tú nos comentabas que eres especialista en Lean Manufacturing. ¿Cómo es que tú aplicas esta filosofía a todo lo que es cadena de suministro dentro de la empresa? Yo soy especialista en Lean Manufacturing, correcto, y por ejemplo tengo también una especialidad en administración de calidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos principios básicos de Lean Manufacturing. Por ejemplo, la estandarización como base de la mejora continua es un principio básico del Lean Manufacturing, ¿no? La sistemática eliminación de desperdicios, ese es un principio básico de Lean Manufacturing. Y por ejemplo, en la parte de calidad, ambas cosas se entienden. Por ejemplo, el FMEA en inglés, el Failure Mode and Effect Analysis, herramienta básica de calidad, de cómo analizar los modos y efectos de falla de tu sistema, ¿no? Por ejemplo, en una administración de calidad, la mejor manera de afrontar
esa administración nunca va a ser simplemente poner una detección de la falla, sino trabajar en la ocurrencia, ¿no? En tener un sistema que construya calidad, ¿no? Y es lo mismo en cadena de abastecimiento, en supply chain. Al final, si tienes una cadena de abastecimiento que está estandarizada, vas a poder tener una base sobre la cual mejorar. Si una base sobre la cual alguien puede tener una idea de mejora que ahora aplique across the board para todos y por lo tanto sube la base y sube el nivel de toda la cadena, no solo de uno de los eslabones, ¿no? Entonces, ese es un principio de Lean Manufacturing, estandarización como base de mejora continua. Lo mismo, la búsqueda sistemática de eliminación de desperdicios, por ejemplo, en una línea de manufactura te ayuda a garantizar que el tiempo ciclo sea estable, que tenga un pace de línea. En una cadena de abastecimiento te ayuda lo mismo, a que la cadena tenga un tact, tenga un pace, que se sienta ese flujo lean a través de la cadena, porque si combinas eso con ese análisis de modo y efecto de falla y haces que tu cadena no necesariamente tienes que ser una cadena que sea resistente a todos los efectos que le pueden pasar porque nunca los vas a poder predecir, pero si puedes trabajar en la ocurrencia, en que sea resiliente, ¿no? Entonces vas a poder enfrentar esa cadena de abastecimiento, va a poder enfrentar cambios, va a poder enfrentar nuevos mercados, va a poder enfrentar bajas o altas de demanda, de variabilidad, etcétera, porque tiene una base estándar sólida y trabajó en lugar de detección de problemas, trabajó en la ocurrencia para generar esa calidad desde el principio. ¿Cuál crees tú que hasta ahora ha sido el reto más grande que has tenido a nivel operativo? Un punto en el que al inicio tal vez no veías alguna salida. Mira, creo que a nivel operativo el reto más grande ha sido enfrentarse a las fluctuaciones del mercado. O sea, la industria de autopartes, como muchas de las industrias actualmente, no son predecibles. No es que puedas saber ahorita qué va a pasar el próximo año. Todos los análisis, forecast que puedas hacer, nadie tiene una bolita de cristal para saber cómo va a comportarse el futuro. El principal reto, por ejemplo, para mí fue tener que adaptarme a esa variabilidad. Hay un término que me gusta mucho que en inglés, bueno, es un acrónimo que se llama VUCA, ¿no? How to Survive in a VUCA World, que VUCA es Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Ese es el reto en el que estamos actualmente en el mundo, ¿no? O sea, es altamente volátil, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es altamente ambiguo porque tenemos direcciones que nos mandan para allá y para acá. Es complejo porque los sistemas se interactúan entre ellos, ¿no? Y saber la única manera de manejarse en ese VUCA world no va a ser intentando predecir todo, ¿no? Intentando estar listo para todo lo que te pueda pasar, haciendo mil análisis de riesgo, haciendo 1000 evaluaciones, 1000 pronósticos, porque ninguno va a ser cierto. Pero está en construir una base sólida, está en ser resiliente, en tener una comunicación abierta, en tener una comunicación con tu equipo, con tus clientes, con tus proveedores, en realmente trabajar en conjunto, sabiendo que el éxito o el fracaso de esa cadena de suministro no está ya en el futuro, en quién tiene solamente el mejor producto, quién tiene el costo más bajo, sino en quién es más resiliente para afrontar los cambios que están viniendo. Por ejemplo, quién es más resiliente para afrontar las tarifas que vienen, que se prenden, que se apagan, que no se sabe si van a ponerse en qué momento, ¿no? Quién es más resiliente para afrontar la condición geopolítica del planeta. Quién es más resiliente para afrontar cambios en los costos de la materia prima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ha sido, creo que hasta ahora, el reto más grande primero, el convencer a una cadena de valor que el éxito no está en que cada quien sea excelente en lo que hace, sino que todos juguemos juntos, ¿no? Porque no importa que tengas un excelente proveedor, si el manufacturador falla, se murió toda la cadena. No importa que tengas una excelente calidad en la manufactura, si no tienes un buen canal de distribución que llegue a tu cliente cuando lo quiere, como lo quiere, falló todo. Entonces, al final creo que mi reto principal ha sido entender primero yo y entender después con la cadena de valor que el objetivo al final de una cadena de valor, aunque suene muy burdo, es poder
entender lo que quiere tu cliente para poderle dar lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con el menor costo posible. And it's as simple as that. Sí, mientras tengamos eso en mente, the rest will fall in. Ahí dentro de la operación, si pudieras seleccionar los 3 indicadores que consideras clave para una buena gestión, ¿cuáles serían? Viendo big picture, ¿no? Flujo de efectivo. That's the first one. Porque al final el flujo de efectivo tiene un efecto muy, muy real en cómo puedes afrontar, en tu nivel de resiliencia, en cómo puedes afrontar tus obligaciones financieras, en cómo puedes financiar tu operación y en cómo puedes, hopefully, financiar tu propio crecimiento. Entonces, digamos, para mí la norma, digamos, de master es cash first, EBIT second, and then productivity. Porque cash first, primero tienes que tener un flujo de efectivo que te ayude a fomentar tu propia organización. Y dentro del flujo de efectivo están indicadores, digamos, que conocemos un poquito más como DIO, ¿no? DPO, como niveles de inventario en X o Y punto, ¿no? Como el throughput time de manufactura. Todas esas cosas por sí mismas no importan mucho, pero si las pones como bajo the umbrella, bajo el paraguas de flujo de efectivo y las ordenas a que garanticen que la empresa tenga un flujo de efectivo saludable, first key, ¿no? Second key, productividad. ¿Sí? O sea, productividad a lo largo de toda la cadena. Si tienes ya un flujo de efectivo garantizado, la manera que vas a tener de enfrentar economics, de enfrentar, por ejemplo, el tipo de cambio que te va a pegar año con año, ¿no? La inflación que va a afectar tu operación año con año, es que seas capaz de compensar ese efecto de inflación, por ejemplo, con mejoras en productividad. Mejoras en productividad across the board. Por poner un ejemplo, la inflación en México el año pasado es de 6.5%. Si tú no incrementas tu productividad al menos en un 6.5% a lo largo de tu cadena, este año eres menos rentable. Porque tu dinero vale menos. Entonces, la productividad es el segundo. Tienes que tener ese flujo efectivo garantizado y luego esa productividad que te permita que, si tu operación ahora es 8% más efectiva, cool. Ya tenías un flujo efectivo garantizado, tienes una inflación de 6.5, pero una mejora en el 8. Ahora tienes más dinero y con eso puedes, en realidad, fomentar tu propio crecimiento. ¿Sí? Y los demás indicadores vienen después. Porque al final todos los demás indicadores tienen que estar alineados con ese objetivo que platicaba al principio, que es que la cadena, que toda esa cadena de valor sea capaz de entregarle a los clientes lo que quieren, cuando quieren, como quieren y con el menor costo posible. Mientras todo lo demás esté alineado con eso, it will work. Pablo, hablábamos mucho de que tienes un enfoque bastante sólido en el liderazgo, en el mantener el objetivo claro para tu equipo y para que se pueda hacer esa bajada a cada uno de los peldaños de la organización. Cuéntanos, ¿qué crees tú que es clave para un líder? ¿Qué parte crees tú que puede hacer cada persona para ir mejorando su liderazgo? Primero, creo que en general, leading myself will lead to leading others. O sea, if I can lead myself, si puedo liderarme a mí mismo, si puedo asegurarme que yo mismo sea una mejor versión de mí mismo cada día, ¿no? No competir contra el de al lado, no competir con nadie más, sino contra mí mismo, o sea, ser yo mejor que lo que era yo ayer, ¿no? That's leading myself. Si puedo garantizar eso se ve, eso da un ejemplo. Eso hace que eso se transmite, ¿sí? Y eso te da una base sólida para después mirar de la misma manera todo tu sistema, toda tu cadena de valor, todos tus indicadores, ¿no? No se trata de perseguir el indicador X porque ese es el mío y por lo tanto yo lo persigo y lo que pase con los demás no me interesa, sino always look at the big picture, ¿no? Y la única manera de garantizar que todos veamos esa big picture es estar en comunicación constante con toda la cadena de valor. Es no solo no menospreciar el trabajo de todas las otras áreas, sino el darse cuenta que por eso el término cadena de suministro,
un eslabón en la cadena se rompe y se rompió todo. No importa que los demás hayan hecho un fantástico trabajo, si un eslabón se rompe, se rompió todo. Entonces, el darse cuenta que el trabajo de un ingeniero de procesos es igual de importante que un plan manager, igual de importante que un director de logística, igual de importante que un auditor de calidad, ¿no? Esa es la base, el trabajar siempre con esa premisa, sabiendo que no es más importante lo que tienes tú ahorita que lo que la persona con la que vas a hablar te va a decir, para que justamente puedas escuchar a esa persona de la manera más abierta y puedas tomar en cuenta esa opinión que muchas veces es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Porque muchas veces, mientras más, y aquí voy a poner un ejemplo les dije que me gustaba Lego, entonces vamos a poner un ejemplo de Lego, ¿no? Por ejemplo, Lego es ahorita la empresa de juguetes más grande del mundo, más importante de todo el mundo, pero hace unos 15 años estuvo a un paso de irse a la bancarrota. Y estuvo a un paso de irse a la bancarrota porque perdió de vista lo que realmente hacía. Creyó que era una compañía que hacía un montón de cosas que se veían súper bonitas, sí, y que vendía sueños e imaginación. Y that's not real the case. O sea, en realidad, por ejemplo, Lego empezó a meter piezas únicas que cuestan. Una pieza única cuesta moldes de manufactura, cuesta almacenamiento, cuesta distribución, y empieza a ser cada vez más compleja la cosa, cada vez más compleja la operación, ¿no? Lo que llevó, por ejemplo, a Lego a darle la vuelta a esta tortilla es decir, ok, un ratito, nosotros somos primero una empresa sí que vende juguetes, pero nuestro core son the bricks, tener ladrillos que puedes construir un montón de cosas. No vendemos cosas hechas bonitas, vendemos bricks with which you can build, ¿no? Entonces, nuestra base es hacer que esos ladrillos sean eficientes, sean perfectos, que no tengan problemas de calidad. Y para eso tienes que tener una base sólida. No tienes que tener 50,000 tipos de ladrillos diferentes, sino un estándar, ¿no? Y después tienes que ser eficiente en mandarlo a una compañía global a todos tus puntos de venta. Entonces, al final del día, se dieron cuenta de eso hablando con la gente con la que trabajaban directamente, yendo a las plantas donde veían cómo hacer un cambio de modelo en una inyección de plástico era un dolor de cabeza y generaba una ineficiencia tremenda, ¿no? Cosa que tal vez alguien sentado en una mesa directiva decía, bueno, pero es que si los clientes quieren una piecita diferente, pues hay que dársela. Sure, pero si eso mata la naturaleza, la base de tu negocio, then it doesn't work. Entonces, creo que esa es esa clave, o sea, el entender, el estar conectado con la base de tu negocio, ese back to basics. It's actually never leave the basics. Always keep a focus on the basics, que es lo que te va a dar tu ventaja competitiva. Yendo a una parte que tal vez puede ser un poco más difícil como líder, ¿qué pasa cuando realmente uno de los eslabones se rompe y alguien no cumple con sus tareas o realmente no cumple con sus funciones? ¿Cómo abordas este tipo de situaciones? Bueno, algo que yo me he encontrado a lo largo de los años que tengo trabajando, yo nunca me he encontrado con una persona que no quiera hacer su trabajo. O sea, yo nunca me encontré con una persona que simplemente va ahí para que, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Ocupando un asientito. Al final, algo que yo me he dado cuenta es que todos tenemos nuestros propios problemas, todos tenemos nuestro propio mundo, cada persona es un mundo diferente. Pero todos tenemos ansias de superación, todos queremos ser valorados. Y eso nos lleva a esforzarnos por aquello que nos interesa, ¿no? Obviamente, una persona no va a poner su mejor esfuerzo, si es que no entiende lo que está haciendo, si es que siente que no lo aprecian, ¿no? Si yo veo que lo que yo hago no es apreciado, que les da igual, ¿no? Pues entonces, ¿por qué lo voy a hacer también? Si yo veo que, es más, no solo que les da igual, sino que ni siquiera me toman en cuenta, si yo veo que soy un número más, entonces ahí empiezan los problemas de desempeño, ahí empiezan los problemas de performance. Pero si logras conectar con las personas a un nivel que logras entender y empower everyone to do the same, para entender qué es lo que mueve a esa personita, entonces vas a poder salir de ese bache de desempeño, porque tal vez el bache de desempeño era simplemente que no entendía el por qué
una cosa era tan importante, o no entendía cómo hacerlo y por lo tanto simplemente se le ocurrió hacer de una manera que era diferente y que generó un problema más adelante, pero que él no lo ve, ¿no? La clave es esa, poder transmitir ese sentido crítico, ¿sí? Ese sentido de liderarse a sí mismo y de hablar con tus pares, de ver 360, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, es imposible, por ejemplo, para mí tener un conocimiento personal de las más de 1000 personitas que están a mi cargo, ¿no? Nunca voy a poder conocer uno a uno a todos, pero sí puedo garantizarme que conozco a mi nivel directo y al que sigue, y que ellos a su vez hagan lo mismo, ¿no? Y que cuando yo hable con una persona que está tal vez, digamos, 3 niveles más abajo, entre comillas, ¿no? O sea, jerárquicamente más alejado de mí, ¿no? Pero de nuevo, siempre teniendo en cuenta que aunque decimos abajo, no significa que sea menos importante, sino que es igual de importante, ¿no? Si esa persona ve en esa interacción que en realidad justamente la valoras, ¿no? Y que si le estás preguntando su opinión es porque realmente te interesa, ¿no? Y porque realmente va a hacer algo al respecto, entonces esa persona te va a dar lo mejor de sí mismo. Esa persona se va a acordar de esa interacción y cuando tenga una propuesta de mejora, cuando tenga una queja, ¿no? Cuando vea que algo no funciona, va a levantar la mano y no va a tener miedo de hacerlo saber, porque va a saber que su contribución es escuchada, que su contribución es valorada, ¿no? Y que no hay consecuencias, porque no estamos, digamos, en ningún momento estamos para castigar a una persona u otra. De nuevo, todos estamos para perseguir un objetivo y mientras podamos alinear a esas personas hacia ese objetivo, las cosas salen. Me gustaría volver un poco igual más a la parte académica. Uh-huh. Tú nos comentabas que te encanta aprender, que has tomado un montón de cursos y demás, y siempre estás como que actualizándote. Me gustaría saber cuál de todas estas etapas ha sido la que más te ha gustado en tu formación y qué es lo que más valoras de esta etapa. Creo que en general, digamos, empezando, las etapas que más me gustaron fueron las experiencias internacionales. Gracias a Dios tuve la oportunidad, primero de estudiar en México, que en teoría podría ser ya una experiencia internacional, pero asumiendo que México es mi país de base, ¿no? Durante la carrera tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiar una especialidad en Alemania, de estudiar otra especialidad en Polonia, ¿no? Y créeme que más allá del conocimiento técnico que se puede adquirir de esas especialidades, la, la apertura cultural, el tener esa coyuntura completamente diferente, las personas que conoces, ese es el verdadero valor agregado. Y en realidad ahora, por ejemplo, ya después la maestría y ahora la última etapa académica, digamos, que fue donde nos conocimos en MIT, ¿no? Esa, por ejemplo, sería para mí ahorita mi favorita, porque tiene ese elemento de una coyuntura diferente, porque fue Estados Unidos en lugar de México, por ejemplo, pero tiene el valor agregado que, además de que MIT es MIT y está súper cool, las personas que conocimos durante ese programa, cada quien tiene historias, trayectorias diferentes que aportan mucho más de lo que el conocimiento que te puede aportar ahí un profesor, que son fantásticos, ¿no? Pero el donde más aprendes es de la experiencia de tus compañeros, en esas interacciones que teníamos en las sesiones donde hacíamos preguntas, donde hacíamos comentarios. Esa interacción era lo que más enriquece, ¿no? Entonces creo que esa fue mi experiencia favorita académica, ¿no? Obviamente porque la universidad como tal es fantástica, pero de nuevo, sobre todo porque las personas con las que pude compartir me aportaron muchísimo. ¿Tú qué ha sido el después de esta experiencia? ¿Cómo has vuelto tú a aplicar tal vez todo el conocimiento que has ido acumulando a lo largo de estos meses de preparación? Creo que la mejor manera en la que lo puedo poner es justamente en el tener esta sobrevista un poquito más amplia. La gran mayoría de mi carrera es en operaciones, ¿sí? Y en operación de manufactura en particular. Entonces, muchas de las herramientas, por ejemplo, que vimos en MIT de aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas heurísticos para mejorar la planeación, por ejemplo, la manera de hacer forecast, System Dynamics, por ejemplo, esa
tal vez fue a fortalecer o a reforzar puntos que de alguna manera empíricamente ya los intuía, ¿sí? Por digamos, a través de la experiencia, ¿no? Pero el ponerles una base teórica sólida, ¿no? En particular hablamos de System Dynamics, por ejemplo, el poner esa base teórica sólida sobre esa experiencia me ayudó muchísimo también a compartirlo, porque muchas veces si solo tienes la experiencia, por ejemplo, compartirlo, ok, puedes compartir tu experiencia, pero el momento en el que sale una pregunta que dices, uy, yo con eso nunca me había enfrentado, tienes un problema, ¿no? Y tal vez ya no se transmite el mensaje de la mejor manera, pero si tienes esa base teórica sólida, ¿no? Sobre esa base puedes construir, sobre esa base puedes trabajar, tal vez no en dar la respuesta inmediatamente, pero en trabajar con esa persona para encontrar la respuesta, ¿no? Porque ya no estás basándote solamente en una experiencia empírica, sino que tienes una base teórica fortalecida con una experiencia empírica. Y eso es, creo, la manera en la que lo empecé a aplicar. Algo, por ejemplo, que a mí también me gusta mucho es enseñar. Dentro de la empresa, dentro de Bosch, doy varios cursos de finanzas, de operaciones, de trabajo estandarizado, de 5S, ¿no? De System Dynamics ahora, por ejemplo, de cómo entender esa dinámica en los sistemas para sobrevivir en un mundo VUCA, como comentábamos hace un ratito, ¿no? Esa es, creo, la mejor manera que he encontrado en aplicar ese conocimiento que adquirí en este caso en el MIT. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a los profesionales que recién están empezando en el mundo de supply chain? Creo que el mejor consejo sería que no se encasillen en un solo tema, que intenten siempre ampliar lo más que puedan su abanico de conocimiento, ¿sí? Una manera en la que me explicó voy a usar dos analogías que usaron en algún momento personas que fueron mis jefes, ¿no? Cuando estaba en mejora continua, por ejemplo, mi jefe en ese entonces, el que era director de mejora continua, me decía, tienes que aprender la mayor cantidad de herramientas para que armes tu caja de herramientas, ¿no? O sea, me decía, tú eres mecánico, cool, imagínate que tienes tu caja de herramientas para que en cuanto te enfrentes a una situación, saques la herramienta correcta, ¿no? Y eso lo logras no especializándote en un tema, ¿no? Sino ampliando un poquito tu campo de acción, ¿no? Y ahora, más recientemente, por ejemplo, ya trabajando en operaciones, ya trabajando en hacer más eficiente una cadena, una operación, hablando de estándares, por ejemplo. La analogía que me gusta, que me gustó mucho cuando lo usaron conmigo fue que un estándar debería ser como una avenida, aquí lo llamamos como Paseo Toyocan, que es una avenida acá grande que tiene 8 carriles, ¿no? Donde hay carriles de alta velocidad, de baja velocidad, carriles que te permitan retornar, carriles que te permiten salir, ¿no? Al final es la misma avenida, es el mismo estándar, todos trabajamos hacia el mismo objetivo, llegamos al mismo lugar, ¿no? Pero quieres ir más rápido, quieres ir más lento, quieres dar una vuelta, no hay problema, ¿no? Learn to adapt. Y la manera para aprender a esa adaptabilidad, a mi parecer, es experimentar con diferentes cosas. A mí, por ejemplo, ahorita en mi posición actual me ayuda muchísimo haber estado en calidad, haber estado en mejora continua, haber estado en manufactura, haber tenido un rol de logística, porque, ok, no soy el experto en ninguno de los temas, pero entiendo los temas lo suficiente como para poder contribuir en una conversación con el equipo de logística, con el equipo de manufactura, con el equipo de calidad, porque entiendo el rol de su función, entiendo su objetivo y por lo tanto puedo contribuir de manera activa. Ahora yendo más un poco hacia las preguntas de formato, me gustaría saber, si es que perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que te gustaría conservar? Ahí me voy a salir completamente del tema de supply chain. La verdad, el recuerdo que quisiera conservar es el recuerdo de mi esposa. Al final, el trabajo es algo sumamente importante, como les digo, lo disfruto tremendamente, pero, por ejemplo, mucho de lo que soy actualmente se lo debo también a la persona con la que escogí pasar mi vida. Entonces, en realidad, si tuviera que escoger una memoria, probablemente sería esa. Si pudieras resumir toda tu experiencia en una sola frase, ¿cuál sería?
De nuevo, hay una frase en inglés que dice work smarter, not harder. Estoy parcialmente de acuerdo con eso. A mí lo que me gusta es work smart, for sure, and then work super hard. Eso es lo que a mí me gustaría, esa es como a mí me gustaría resumir mi carrera. O sea, sí hay que ser muy inteligente en lo que uno trabaja, porque la frase original se refiere a que no importa que te esfuerces muchísimo, si no tienes una dirección inteligente no vas a lograr el objetivo. Pero tampoco es del todo cierto que si tienes una dirección clara garantizas llegar al objetivo, porque el trabajo duro paga, el trabajo duro tiene una recompensa, ¿no? Entonces, al final, la manera en la que me gustaría resumir con una frase sería en trabaja de manera inteligente, sí, pero trabaja muy, muy duro. Muchas gracias, Pablo. He disfrutado muchísimo la conversación. Realmente hay muchísimo aprendizaje de tu experiencia. Y bueno, nada, agradecerte por este episodio y espero que más adelante podamos seguir manteniéndonos en contacto para crear más contenido de valor. Por supuesto, encantado y muchas gracias por la oportunidad. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bobarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.